Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Mieles Matemáticas. Como pueden observar, ya en este canal hay un video que habla sobre la continuidad de funciones reales de una variable real. Esa continuidad se busca o se analiza en un punto. Y por lo tanto, este video de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la continuidad en un intervalo, porque a veces precisamos analizar cómo es la continuidad o cómo se comporta la función en un intervalo para posteriormente, cuando veamos otros conceptos, por ejemplo, en la derivada y en las integrales, es importante dominar el tema de la continuidad. Ahora, sin más, pasemos ya al contenido de este video. Para empezar a entender lo de la continuidad en un intervalo, precisamos retornar atrás y ver la continuidad de una función en un punto, como les había dicho. Fíjense, para saber si una función era continua, continuidad de f en x, de una función f en x igual a x sub 0. O sea, ¿qué vamos a ver? Vamos a analizar, ¿no?, si una función f en x es continua en este punto x igual 0. ¿Qué necesitábamos o cuáles eran los tres pasos para determinar si una función era continua? El primer paso era que la función estuviera definida en el punto y tuviera un valor finito. ¿Qué significa esto? Fíjense, la continuidad está relacionada con algo y ese algo es el límite de esa función un punto. Y cuando buscábamos el límite de una función un punto, no necesitábamos que la función estuviera, no era necesario que la función estuviera definida en un punto, sino en la vecindad de ese punto. Por lo tanto, para la continuidad sí necesitamos que la función esté definida en punto y tenga ese valor L. Segundo paso era determinar el límite en las aproximaciones de ese punto y tuviera un valor finito también. Y tercer paso es que f en x sub 0 sea igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f en x y tenga un valor L. O sea, que los tres pasos tienen relación entre sí. Uno, que la función esté definida en punto y que existe el límite. Y ambos valores, entonces, sea igual. Y también habíamos visto geométricamente o gráficamente que una función es continua si toda su curva no se interrumpe o no tiene hueco, o sea, no está acortada. Por ejemplo, este gráfico, supongamos esta función de acá, en ese intervalo, por ejemplo, o ese gráfico, ella es continua porque no presenta ningún corte o ningún hueco. Por ejemplo, lo que pasaría si trazo este otro gráfico y represento, esto significa que el punto x sub 0 no está definido en la función, por lo tanto, ahí hay una discontinuidad. Ahora bien, entonces, esto es lo que relaciona, ¿no?, la continuidad de una función en un punto, y también aclarar que la continuidad también tiene relación con el dominio de una función, porque por ejemplo, supongamos que yo tengo esta función f en x igual a x cuadrado más 3x más 2. Eso es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, este polinomio, si determinamos el dominio, ¿cuál sería el dominio de un polinomio? El dominio de un polinomio siempre, en este caso, va a ser x que pertenece a los reales. O sea, no, ¿o qué significa eso? Que no presenta ningún punto donde ella sea discontinua o no tenga un valor finito de una imagen. O lo que puede pasar, que hay funciones, por ejemplo, como este cociente de polinomio. Fíjense qué interesante, x cuadrado menos 25 sobre x menos 5. Si observan, en una función racional como este tipo, que es un cociente de polinomio, podemos observar que acá hay una singularidad o un punto donde el denominador se indefine, que es 5. O sea, que para este caso el dominio de la función sería x que pertenece a los reales, tal que x distinto de 5. ¿Qué significa eso? Que si vamos a hablar de continuidad, por ejemplo, esta función de acá es continua en todos los reales. ¿Por qué? Porque no presenta un punto de discontinuidad, como es el ejemplo este de acá, que para 5 es continua en todos los reales, excepto en 5 que presenta una forma indeterminada. Por lo tanto, tendríamos que recurrir a la herramienta del límite para resolver ese problema y así ver si hay una continuidad o qué posible valor tenga en x igual 5. Ahora bien, pero a veces no necesitamos ir un poco más allá. ¿Qué quiere decir esto? A veces necesitamos ver qué es lo que pasa con una función en cierto intervalo. Y aunque usted no crea
ya cuando hallamos la continuidad en un punto, ya de cierta forma analizamos la continuidad en un intervalo. Y usted dirá, profe, pero ¿cómo si estamos hablando de un punto? Pero sí, por ejemplo, fíjense, supongamos, mira, tengo esta función, cualquiera, mira, f en x igual, por ejemplo, x cuadrado más 3 para las x menores que 0 y x más 7, por ejemplo, para las x mayores o iguales que 0. O sea, esto de acá, ustedes saben que es una función por tramo. Ahora, ¿cuál es el punto de enlace entre ellas dos o el punto de conexión entre ellas dos? Es 0. ¿Por qué? Porque fíjense, 0 es como un punto intermedio entre ellas dos porque sería, mira, para las x menores que 0, tengo esta función que es una parábola, pero está solo definida. ¿Y qué significa x menor que 0? Significa que va desde menos infinito hasta 0. O sea, tendríamos un intervalo desde menos infinito hasta 0, que sería este primero. Y el otro tenemos una recta, pero iría de x mayor o igual que 0. ¿Qué significa mayor o igual que 0? Que en el 0 está definido acá y no aquí. Y eso es una de las definiciones. Fíjate, estoy recordándole ciertos conceptos que son importantes. ¿Por qué? Porque es un error escribir que una función por tramo aquí sea, por ejemplo, x menor o igual que 0 y aquí x mayor o igual que 0. Eso no puede ser. ¿Qué pasa? O está definido en una o está definido en otra, pero no puede estar definido en las dos. Ahora fíjense, en esta otra función, como 0 está definido, entonces iría de 0 se incluye hasta más infinito. Siempre los infinitos, por supuesto, no se cierra con corchete. Cuando se cierra con corchete en los intervalos, recuerden que el intervalo quiere decir que ese extremo se incluye en la función. Por lo tanto, si hacemos la unión de esos dos conjuntos, tendríamos que ir desde menos infinito hasta más infinito. Y eso es un intervalo. Y ese intervalo sería, en ese caso, los reales. Fíjate, la recta numérica. Entonces, estaríamos hablando que esta función vamos a analizar su continuidad en 0, pero en general estamos viendo lo que está pasando en el infinito. ¿Por qué? Porque fíjense, esta parábola para los menores que 0, o sea, sin hablar del 0, para los menores que 0, o sea, del intervalo de menos infinito a 0, es continua. Lo mismo ocurre para la recta, de 0 hasta más infinito, es continua. ¿Dónde está entonces el problema? En el 0. ¿Y qué quiere decir esto? Que si ahora el 0, fíjense, ya le estoy induciendo, ¿no? Lo que vamos a ver ahora. Fíjense, ahora 0, si es continua o no, la función ya me va a decir a mí qué va a pasar entonces o con el intervalo. O sea, si x igual 0 es continua, entonces ¿qué pasaría en el intervalo? Y si x igual 0 es discontinua, ¿qué pasaría en el intervalo? Si es continua o discontinua. Entonces vamos ahora, después de esta introducción, vamos entonces a representar ahora los 4 tipos de intervalos que vamos a analizar, que son los que está representada la función. Así que vamos a ver eso a continuación. Entonces veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos esta función f en x y tenemos estos otros intervalos. Mira, AB, AB, y ahora usted me dirá, bueno, profe, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, supongamos que esa función, ¿no?, está definida en esos 4 intervalos. Ahora, usted dirá, bueno, si usted no sabe, ¿no?, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, que existe en esos intervalos? Bueno, la diferencia es, en los corchetes significa que eso es un intervalo cerrado, o sea, que los extremos están incluidos. Acá es un intervalo en estos dos semiabiertos. ¿Por qué? Porque hay un extremo que se incluye y el otro no. Y en este caso es un intervalo abierto porque ninguno de los extremos no se incluye en este caso. Ahora, ¿cómo saber si ahora, por ejemplo, para explicarlo, para que entiendan un poco mejor, uno de esos intervalos es el principal para determinar la continuidad y va a decidir sobre los demás? ¿Por qué digo esto? Porque primeramente hay que analizar lo que pasa en el intervalo abierto. O sea, vamos a ver la continuidad de f en x
en el intervalo A, B. ¿Qué significa eso? Bueno, si voy a analizar en el intervalo B, ¿cuántos puntos no tiene un intervalo? Un intervalo tiene infinitos puntos. O sea, usted dirá, pero profe, ¿cómo yo voy a analizar la continuidad en cada punto de ese intervalo? No, es que usted va a analizar, por ejemplo, qué ocurre en los principales puntos de un intervalo. ¿Por qué digo esto? Usted no va a tener que analizar no va a tener que analizar todos los puntos de un intervalo, sino los principales. Eso es uno, como en el ejemplo que había puesto anterior, que el intervalo era en general de menos infinito hasta más infinito. Pero ¿dónde era el que estaba el conflicto? En x igual 0. Por lo tanto, para que una función, para que f en x sea continua, fíjense, ya lo voy a poner acá, en un intervalo A, B abierto debe ser continua. Debe ser continua en todos los puntos de dicho intervalo. O sea, como dije, no hay que analizar cada punto del intervalo. Usted tiene que saber cuál es el dominio de dicha función para saber qué es lo que está ocurriendo fuera de ese intervalo o fuera del punto principal. Como les dije, por ejemplo, ese mismo, vuelvo a escribir otro ejemplo parecido. Mire, x más 3 para las x menores que 0 y x cuadrado más 5 para las x mayores o iguales que 0, por ejemplo. Aquí si yo les digo ahora, analice o determine si f en x es continua en menos infinito hasta más infinito. Ahí digo lo siguiente, tengo que verificar todos los puntos de menos infinito a más infinito, imposible, eso no se puede hacer. En este caso yo vengo y digo, bueno, 0, este intervalo va desde menos infinito hasta 0, como les dije, esta función, y esta de 0 hasta más infinito, y aquí se excluye el 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como esto es una recta y esto es una parábola, ya son continuas en todos los reales. ¿Dónde es que está el problema? ¿Y por qué digo problema? Porque es donde se enlaza esas dos funciones en 0. Entonces, si, por ejemplo, f en x es continua en x igual 0, entonces yo puedo afirmar que esa función va a ser continua en el intervalo. Ahora, si f en x es discontinua, por ejemplo, cualquier discontinuidad que sea en x igual 0, entonces automáticamente es discontinua en ese intervalo. O sea, que si en al menos un punto de ese intervalo la función es discontinua, entonces se dice que es discontinua completa en el intervalo. Es lo que ocurre porque después en matemática 3, cuando ustedes estudien, o sea, la parte de serie y ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ustedes verán lo que es el concepto de seccionalmente continua. Ya se lo voy a ir diciendo. Una función se dice que es seccionalmente continua si presenta finitos puntos de discontinuidad finitos. O sea, que si x igual 0 tiene una discontinuidad finita y hay otros puntos de este intervalo que existe discontinuidad finita, entonces ella es seccionalmente continua. Bien, ahora, por ejemplo, supongamos que yo tengo este gráfico para que vayan entendiendo también la parte gráfica, cómo ven si es continuo un intervalo o no. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta función, mire. Por ejemplo, observen acá, fíjense, esta función, cualquier función, y ese es su gráfico, f en x. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la continuidad en el intervalo desde A hasta B, en este caso, fíjense, puse el intervalo cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque A hasta B se incluye. Ahora vamos a ver lo que pasa en el intervalo cerrado a B, que es lo otro que se incorpora acá.
Para ver si una función es continua en un intervalo cerrado AB, precisamos ver primero si la función es continua en el intervalo abierto. ¿Qué significa eso? Que en todos los puntos, en los demás puntos, necesitamos ver si es continua. Miren, observen gráficamente. Fíjense. Si yo me muevo de este punto a este punto, vamos a llamarle, por ejemplo, C1 y a esta acá C2, por ejemplo, fíjense, ¿qué ocurre en C1? ¿Yo voy a analizar todos los puntos de A a B? No. ¿Por qué? Porque desde A hasta C1 es continua. Fíjense, mira el gráfico, no se corta, no pasa nada. Es C1 hasta C1. ¿Qué pasa en C1? Ah, bueno, ya aquí hay un salto de discontinuidad finito, se corta el gráfico. Pero de C1 a C2 es continua. Por lo tanto, en C2 vuelve a haber un salto y de C2 hasta B es continua. Entonces, ella es continua por tramo. O sea, en este tramo es continuo aquí y es continuo aquí. ¿Dónde está el problema? En C1 y C2. Entonces, como en C1 y C2 hay discontinuidad finita, ella es discontinua en el intervalo abierto A, B. O sea, en A, B abierto es discontinua. ¿Y por qué decimos que es discontinua? Ah, porque hay al menos en este intervalo 2 puntos, basta con que haya uno que es discontinua. Ahora, ¿pero cómo sería? Seccionalmente continua. Fíjense, ese tema no es para ahora, pero bueno, para que dominen. ¿Por qué seccionalmente continua? Porque en C1 y en C2 entonces presenta finitos puntos de discontinuidad finita y son solamente 2. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo que se agrega acá? Voy a borrar aquí. En el intervalo, por ejemplo, cerrado A, B. Bueno, primero que sea continuo en A, B. Bien, o sea, en el intervalo cerrado, por ejemplo, A, B, la función f en x sea continua en el abierto A, B. Eso es lo primero. ¿Cumplió eso? Lo segundo es que f en A en el intervalo, en el extremo superior, va a ser igual al límite cuando x tiende a A por la derecha de f en x. Y que f en B sea igual al límite cuando x tiende a B por la izquierda de f en x. ¿Qué significa eso? Mira, que cuando me acerco por la derecha en A, la función esté definida ahí. O sea, no puede pasar esto, fíjense, no puede pasar esto. Esto no puede pasar porque es una discontinuidad evitable. Pero eso no puede suceder, que f en A tenga un valor y el límite ahí tenga otro. No, tiene que ocurrir que esté acá cerrado. Por lo tanto, y aquí si analizamos en B, fíjate, cuando me acerco por la izquierda B, la imagen y el límite son iguales. Fíjense, como en este gráfico, ¿no? Cumple estas dos condiciones, pero ¿cuál de esas tres no cumple? Que sea continua en el intervalo B. Por lo tanto, ¿qué pasa? En los otros dos intervalos semiabiertos, en A cerrado o en B cerrado, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿cuál es el paso que siempre va a existir? Que f sea continua en el intervalo A, B abierto. Y una de estas dos se quita, ¿ya? Porque no hay que analizar el límite en un punto cuando el intervalo es cerrado, no hay que analizar en los extremos. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? De una función de cómo analizar entonces la continuidad en un intervalo. Pero por lo general, ¿dónde es que hay que hacer énfasis? ¿Dónde es que hay que dominar? En que hay que saber cómo buscar la continuidad en un punto. Porque ese es el que me va a decidir entonces la continuidad en el intervalo. Fíjense, ¿ya? Entonces, veamos ese ejemplo que les estoy diciendo. Veamos este primer ejemplo. Tenemos la siguiente función, dice f en x igual a 5 sobre x a la 4 menos 16 y queremos ver o verificar si la función esa es continua en el intervalo de menos 1 a 4. Fíjense, como pueden observar, el intervalo es abierto. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos en los que yo tendría que analizar si esa función es continua o no? Bueno, lo primero es, de menos 1 a 4 existen infinitos puntos. No voy a analizar todos los puntos, evidentemente. Pero por lo tanto, tenemos que centrarnos para tú analizar los puntos, o sea, la función. Les voy a dar ahí una mía. Para tú poder analizar la continuidad en un intervalo, lo que precisamos es buscar los puntos que son conflictos, los puntos de conflicto
de esa función o los puntos de singularidad. ¿Cuáles serían? Bueno, por lo tanto, o cómo determinarlo. Para ello nos tenemos que basar primero en el dominio de definición de la función esa que está acá. Fíjense, como tenemos un cociente, ¿cuál sería en ese caso el dominio donde se indefine ella? Porque hay un cociente, entonces sería x a la 4 menos 16 tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, acá tenemos x a la 4 distinto de 16, que esto es igual a x distinto de más menos 2. Por lo tanto, ¿qué dominio sería? Todas las x que pertenecen a los reales, tal que x distinto de más menos 2. Por lo tanto, tenemos dos valores a analizar. Hay que ver x igual 2 y x igual menos 2. Pero ¿qué acontece? O sea, fíjense, con esto hasta ahora que hemos determinado acá, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la función esta de acá es continua en todos los reales, excepto ¿dónde? En 2 y menos 2. Ahora bien, pero menos 2 ¿está dentro del intervalo? No, por lo tanto, x igual menos 2 no pertenece al intervalo de menos 1 a 4. Por lo tanto, no tengo que analizarlo. Pero ¿qué acontece? Que x igual 2 pertenece al intervalo de menos 1 a 4. Por lo tanto, en x igual 2, ¿qué es lo que pasa? Que para x igual 2, la función tiende ¿a dónde? A infinito. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué tiende a infinito? Porque si sustituimos acá 2 a la 4, 16 menos 16 es 0 y 5 sobre 0, una operación que en límite es infinito. Por lo tanto, quiere decir que en x igual 2 la función es discontinua. Luego, ¿cómo x igual 2 la función? O podemos poner, vamos a poner lo siguiente, como la función, como f en x es discontinua, si me pidiesen clasifique el tipo de discontinuidad, bueno, en este caso es discontinua infinita en x igual 2, entonces la función f en x es discontinua en el intervalo de menos 1 hasta 4. Fíjense que rápido. En este caso, nos basamos primeramente en el dominio. Determinamos los dos valores donde se indefine la función. En menos 2 lo desecho porque no pertenece al intervalo en este caso. Y por lo tanto, el otro valor, x igual 2, sí pertenece. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que en x igual 2 la función tiende a infinito y presenta una discontinuidad infinita. Entonces, basta con que un punto sea discontinua para decir que esa función es discontinua en ese intervalo. Ahora, veamos otro ejemplo, entonces, donde tenemos una función por tramo y cómo haríamos ahí para determinar entonces si la función es continua o no en un intervalo. Veamos este ejemplo, fíjense, acá tengo, como pueden observar, función por tramo. Fíjense, tengo x más 4 que está definido entre 0 y menor o iguales que 2. Y acá 1 sobre x más menos 4 más x cuadrado para las x mayores que 2, o sea, de 2 hasta más infinito. Y aquí tenemos x distinto de 4. Y queremos analizar si esa función es continua en el intervalo de 0 hasta más infinito. Tenemos acá un intervalo abierto que un extremo es finito y el otro es infinito. Ahora bien, para analizar en este caso, en este tipo de función que tenemos acá, no precisamos buscar el dominio. ¿Por qué? Porque donde podemos ver, si vemos el ejercicio o la función que está acá, cuáles son los puntos que tenemos que buscar o analizar la continuidad. Y en este caso vamos a clasificar también la discontinuidad. Fíjense, vamos a observar, 0 no me interesa analizar lo que pasa. ¿Por qué? Porque 0 no se incluye, sino los valores que están entre 0 e infinito. Fíjense, ¿cuál es un punto principal acá? Fíjense, 2, que 2 enlaza estas dos funciones, y x igual distinto de 4. Pero ahora fíjense, ya de ver la función, ya usted puede decir que ella es discontinua. ¿Por qué, profe, usted dice eso?
Porque, ¿qué me están diciendo acá? X distinto de 4, lo que significa x igual 4 está dentro del intervalo y por lo tanto ese x distinto de 4 quiere decir que esta función de acá está indefinida o no tiene imagen finita o la función tiende a infinito en x distinto de 4, lo que pasa en el ejercicio anterior. Por lo tanto, ya de verlo, el ejercicio usted tiene que saber que ya ella es discontinua en ese intervalo porque, como dijimos, basta con que sea discontinua en un punto del intervalo para que la función sea discontinua completa en el intervalo entero. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, que si en x igual distinto de 4 ella es discontinua, entonces ya es discontinua en el intervalo de 0 a más infinito. Pero bueno, ya les di esa miel, cómo observar y cómo determinar si es discontinua o no de verla en el intervalo. Pero bueno, supongamos que yo tenga ese x distinto de 4 oculto y no se los estoy presentando. Entonces, ¿cómo podemos operar? Bueno, en este caso, primero, vamos a analizar, entonces, hay que ir analizando, para analizar lo que pasa en un intervalo, hay que analizar cada punto de conflicto. El primero es, hay que analizar, en este caso, x igual 2. Entonces, tenemos, ¿dónde está definido? Acá, mira, entonces, f en 2 sería 2 más 4 vale 6. Por lo tanto, límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, que son los menores que 2, de x más 4 sería igual a 6. Y límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿quién es? 1 sobre x menos 4 más x cuadrado. Esto daría 2 menos 4, esto daría menos 1 medio más 4. Acá tendríamos 8, sería menos 7, 7, sobre 2, daría esto de acá. Como pueden observar, cómo son los límites distintos pero finitos. Entonces, como límite, cuando x tiende a 2 por la derecha de f en x es distinto al límite de x tiende a 2 por la izquierda de f en x, entonces lo que significa que el límite cuando x tiende a 2 de f en x no existe. Y entonces ahora le refresco entonces lo siguiente, que ¿qué sería? Esto de acá, fíjense, no existe. ¿Por qué no existe? Usted sabe, entonces vamos a recalcar en lo que es el teorema de existencia de unicidad, que si el límite existe tiene que ser único. Es la relación entre el concepto de función, que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento de conjunto de llegada, que sería las imágenes. Lo mismo que pasa acá con el límite, entonces no existe porque los límites laterales son distintos pero finitos. Entonces, si queremos clasificar ese tipo de discontinuidad, ¿cuál sería? Entonces, en x igual 2, la función es discontinua finita, de salto finito. Por lo tanto, ya como en x igual 2, fíjense, sin analizar x igual 4, ya en x igual 2 dio discontinua, entonces la función sería discontinua ya en el intervalo. Pero como me piden, clasifique cada punto, o sea, clasifique la discontinuidad si existe en cada punto, por lo tanto tenemos que analizar en x igual 4. Por lo tanto, tenemos para x igual 4, tendríamos límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre x menos 4 más x cuadrado. Esto da, evidentemente, da aquí infinito, más 16 da infinito. Ahora, tendríamos que buscar, ¿no? Ya como da infinito, la discontinuidad aquí es discontinua infinito. Pero ahora, cuando decimos discontinuidad infinita, hay veces que la podemos clasificar si es de salto infinito o solamente infinito. Tendríamos que decir límite cuando x tiende a 4 por la derecha de 1 sobre x menos 4 más x cuadrado da infinito. Pero ¿cómo busco el signo? Y vamos a practicarlo acá. Tendría que buscar un valor próximo a 4 por la derecha. Vamos a coger un número entero. Sería positivo, en este caso 5. 5 menos 4 da positivo. Por lo tanto, daría acá 5 menos 4 daría 1, daría acá más infinito. Y límite, cuando x tiende a 4 por la izquierda de 1 sobre x menos 4 más x cuadrado es igual a ¿quién? A infinito. ¿Cómo busco el signo? Ahora
sería un valor por debajo de 4, 3. Sería 3 menos 4, sería menos 1, da menos 1. Más, en este caso, más 9 daría positivo. Entonces, como da más infinito, entonces podemos afirmar que el límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre x menos 4 más x cuadrado da más infinito. Por lo tanto, es discontinua infinita. Por lo tanto, como en x igual 2 y x igual 4 hay discontinuidad, por lo tanto, podemos concluir que la función es discontinua en el intervalo de 0 hasta más infinito. Ahora, pero fíjense, podemos analizar también por separado. Fíjense qué interesante, ¿no? X más 4. Aquí hay un intervalo también que es de 0 hasta 2. O sea, que x igual 4, x más 4, por ejemplo, está definido en el intervalo de 0 abierto hasta 2 cerrado. Si analizamos acá, de 0 a 2, x igual 4 es continua, x más 4 es continua en todos los reales. Por lo tanto, no existe ningún punto entre 0 y 2 que la función sea discontinua. Por lo tanto, fíjense, x más 4 es continuo en todo ese intervalo. Y lo que pasa mismo acá, mira, para x igual 2, ya ahí es discontinua en ese intervalo. Fíjense, aquí es continua para x más 4, pero de 2 hasta más infinito, ¿qué va a pasar? Que esa función es discontinua porque presenta una discontinuidad en x igual 4. Fíjense, continua, discontinua y general, discontinua también. Por lo tanto, fíjense que hallar la discontinuidad de una función o un intervalo no es difícil, sino hay que tener como base y saber bien analizar la continuidad en un punto. Por eso los invito a que vean los videos que tengo acá en el canal que habla sobre la continuidad de una función en un punto. En este caso, funciones reales de una variable real. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartir para llegar a más estudiantes. Así me ayudas a crear más contenido para llevarles a ustedes. Y acuérdense que también me pueden seguir por el canal de Telegram, que tiene el mismo nombre, Mieles Matemáticas, donde podemos debatir, compartir información y me pueden enviar también ejercicios que tengan dudas en los que yo pueda acá también resolver, que sea quizás de duda también para otros estudiantes. Así que nos vemos en el próximo video. Ya vamos a ir entrando en los conceptos de derivada o la diferenciación de una función, que es un concepto muy, pero muy interesante.